Te invito a que me acompañes a leer algunos versículos y vamos a comenzar leyendo un solo versículo en el libro de Números. Números capítulo 21, el versículo 4. Es de los primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número. El cuarto libro de la Biblia. Forma parte del Pentateuco, de los 5 libros escritos por Moisés. Y allí, en estos libros, el Génesis nos cuenta desde la creación y muchas de las aventuras de los primeros patriarcas, pero aquí en este relato del libro de Números es un momento de la historia de Israel donde ellos habían salido de la cautividad de Egipto y habían emprendido con gozo y con alegría el camino hacia la tierra prometida que Dios les daba. Después de tantos y tantos años de esclavitud, allí estaba el pueblo de Israel caminando en libertad después de todo ese tiempo. Y emprendiendo esos caminos, dice la palabra de Dios, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice luego? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y hoy voy a hablar acerca del desánimo. Voy a hacer una reflexión acerca del desánimo. La palabra griega atsumeo, también tenemos la palabra hebrea. Cuando la traducimos al español que significa desánimo, puede significar o podemos relatarla como quedarnos sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido. Es como una idea fija que se apodera de nosotros, de todo nuestro ser, y que nos paraliza para seguir avanzando. Podríamos sintetizarlo así, el desánimo. ¿Alguno de vosotros ha tenido la posibilidad de experimentar alguna vez en su vida el desánimo? Claro que no, ¿no? Ah, ¿lo habéis experimentado? ¿Sabéis de lo que estoy hablando entonces? Bueno, me alegro, porque entonces nos podemos identificar con la palabra desánimo. El desánimo es como la pérdida de todas nuestras sustancias vitales para movernos. La mayoría de nosotros usamos móviles. ¿Te ha pasado alguna vez salir con tu móvil? Jóvenes, ¿habéis salido con vuestros móviles? Y cuando salen se dan cuenta que la batería está al 11%. ¿Qué significa eso? Que se va a apagar en cualquier momento. Y eso, el mundo se empieza a venir abajo. Sé que han inventado unos aparatitos que son recargadores o baterías de repuesto, ¿no? Ahí vamos llevando. Pero el móvil, cuando se le acaba la batería, entra en estado de desánimo. Pierde la animación del WhatsApp, pierde la animación del Facebook, de todas las aplicaciones que usamos allí, y nos quedamos de golpe paralizados, ¿o no? No hay nada más terrorífico para un joven quedarse sin móvil. Sí, y para los adultos también. Tengo constancia de que muchos móviles de circunstancias dramáticas han terminado dentro del váter. Y yo me pregunto, ¿y qué tenían que hacer ahí? Pero son varios, me consta que son varios. No, así que si te ha pasado a ti, consuélate, que a otros le ha pasado también, aunque dice más de mucho consuelo de tonto, ¿no? Pero así como se le termina la batería al móvil, así se termina la batería de nuestras vidas muchas veces y entramos en desánimo. Y es como entrar en un túnel donde se nos oscurece, donde se nos nubla la visión, donde se nos nubla la capacidad, se oscurece la capacidad de poder seguir avanzando. Y cuando el desánimo es gordo, inclusive nuestra vida cae en un estado de desasosiego total, tan dramático, que no somos incapaces de ver las cosas con claridad, de ver las cosas con posibilidad de alcanzar algo más. Así que el pueblo, cuando estaba en esa situación, perdió el ánimo. Y inevitablemente me llevó a pensar otra situación que vivió el pueblo de Israel. Y quisiera, ya que estáis con las Biblias abiertas, que me acompañarais al libro de Esdras.
El libro de Esdras, junto con el de Nehemías, y en conjunción con los profetas de Ageo y de Zacarías, relatan un tiempo especial del pueblo de Israel. Relatan aquel momento, para aquellos que no se ubican muy bien en la historia bíblica, en aquel momento que después de ser liberados de una opresión durante 70 años en Babilonia. ¿Estáis ubicados en qué momento de la historia bíblica? ¿Hay alguien que anda perdido por allí? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y estuvieron allí durante 70 años. Pero la cautividad vino aparejada con una destrucción total de la ciudad cabecera del reino, que era la ciudad de Jerusalén. Y con ella había sido destruida el templo. Y cuando leemos Esdras y cuando leemos Nehemías, vemos a estos personajes bíblicos que son enviados con cartas de el rey Darío y Ciro. En las épocas de Darío y de Ciro ocurren el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Claro, necesitaría mucho tiempo y como le dije, la atención vuestra dura 40 minutos, así que voy a tratar de apurarme. Pero tenéis ahí en Esdras capítulo 3. Y para ser más sintético el asunto, vamos a leer a partir del versículo 10 en adelante algunos versículos. Les relataba de que era el momento donde el pueblo de Israel volvía a tomar posesión por decreto del rey, posesión de su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y lo primero que hacen cuando llegan a Jerusalén, el pueblo entusiasmado, animados, no desanimados, animados, entusiasmados por la victoria alcanzada después de 70 años de lucha, vienen y dentro del entusiasmo, aunque ven el desastre y aunque ven las circunstancias difíciles, ponen manos a la obra y animan al pueblo. Y si tienes tiempo y lees Esdras capítulo 1 y capítulo 2, vas a encontrar la historia de cómo se preparan. Pero en este capítulo 3 empieza la construcción propia del templo. Lo primero que se ponen manos a la obra. Fijaros que lo primero que se ponen manos a la obra no es los muros, como siempre relatamos, sino lo primero es el establecimiento del lugar de culto, el lugar de donde estaba la presencia de Dios, o sea, el templo. Y dice este versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alababan y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, con desánimo, con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban apenas los cimientos de la casa del Señor. Dice los versículos 12 y 13, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Ay! Este era un pueblo que estaba animado, que estaba entusiasmado, que estaba victorioso, que estaba anhelando, expectante en la reconstrucción de algo que habían perdido. ¿Cómo te sientes tú cuando consigues algo que habías perdido y lo puedes recuperar? Por ejemplo, un trabajo. Hay gran voz de júbilo y de salvación porque he conseguido un trabajo. ¿O no? Porque lo que nos pesa en este tiempo es la economía. Y cuando estamos ahí a los tumbos, si conseguimos ese trabajo que tanto anhelamos, damos voces de alegría. Por fin, he visto varios mensajes muchas veces a través del grupo y de oraciones de agradecimiento cuando el Señor responde esa anhelada oración.
Y otros temas también. A veces estamos orando durante tiempo por situaciones y cuando se recupera, ¿verdad? Que nos alegramos. ¿Y esto qué trae? Desánimo. Al revés, hay que quitarle el des y trae ánimo. Hermanos, cuando Dios entró a nuestra vida y trajo salvación a nuestro ser, no cambió todo lo que estaba muerto en el pecado y trajo vida nueva. ¿Cómo te sentiste? Desanimado. Animado, porque Dios trajo nueva vida a tu vida. Lo que pasa que cuando experimentamos la vida, y a todos nos toca vivir, los niños les toca vivir, a los jóvenes les toca vivir, a los adultos nos toca vivir, Francisca, nos toca vivir, a pesar de los años, todavía hay vida por delante y mucha y abundante. En cada momento debemos reconocer y traer a nuestra mente aquel glorioso momento donde Cristo trajo salvación a nuestro ser, donde Él cambió la podredumbre del pecado y nos hizo hijos aceptos para Él. Qué momento glorioso. Pero sin embargo, la realidad de la iglesia no es esa. O no siempre es esa. Muchas veces experimentamos, lo mal que estoy. Si tú supieras. ¿O no? ¿Qué es lo que pasa entre ese experimento de gozo inicial y el momento presente actual? Hay varias cosas y quiero brevemente tratar de analizar algunas. Si leemos Esdras, pero el capítulo siguiente, los versículos 1, 2 y el versículo 24. 1, 2 del capítulo 4 y el versículo 24. Del capítulo 4, los versículos 1 y 2 y del mismo capítulo, el versículo 24. Estamos hablando de la misma historia. Ahí vimos un pueblo entusiasmado cuando eran echados los cimientos del templo de la casa del Señor. Pero inmediatamente, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, hasta que nos hizo venir aquí. Y sigue el relato, y esto era una trampa. Si lo lees, era una trampa, porque querían sumarse a las filas de los judíos, de los israelitas venidos del cautiverio, para sobornarlos, para traicionarlos y detener la obra. Así que dentro de esa trampa se levanta una voz y van a las autoridades y les dan mentiras y logran que ocurra lo que dice el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La obra quedó suspendida por un periodo de más de 15 años. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El desánimo. Se apoderó el desánimo en medio del pueblo. Si leemos Nehemías, vemos que Nehemías se puso manos a la obra y reconstruyó las murallas de la ciudad. Ahí, con lujo de detalle, Nehemías nos dice quién edificó qué, las puertas, los muros, etcétera, y se reedificó la ciudad y la fortaleza de Jerusalén. Pero el templo quedó en sus cimientos y la gente protegida dentro de las murallas dejó el templo así como estaba y se construyó casas para sí. Y si habéis leído alguna vez el libro de Ageo, y si lo tienes por allí, vamos a buscar Ageo, el capítulo 1.
Dice en el año segundo, Ageo capítulo 1, este libro tiene solamente 2 capítulos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y me quedo aquí, porque si no me leeré todo el libro. Menos mal que son dos capítulos solamente. ¿Qué había pasado en este periodo? Esto ocurre 15 años después. Y se tiene que levantar un profeta del medio del pueblo de Israel y proclamar esta palabra de parte de Dios y decirle: pero chicos, el desánimo que ocurrió hace 15 años atrás los ha dejado en los cimientos de la gloriosa presencia de Dios. Y estáis trabajando arduamente y les está faltando el pan sobre vuestra mesa. Estáis esforzando para recibir beneficios y no conseguís lo que estáis queriendo conseguir. Estamos luchando, y no es la realidad de nuestro día, que trabajamos y nos agotamos y nos cansamos y parece que nunca llegamos a estar satisfechos. ¿Verdad que hay una insatisfacción dentro del ser humano y la iglesia no está ajeno a esta insatisfacción? Y como pastores, como predicadores habituales, usamos esta palabra para animar a acercarnos a construir la casa de Dios, y el sentido es bíblico y está bien. Tenemos una necesidad de dejar de trabajar para nosotros como individuos y empezar a trabajar como pueblo unido de Dios, porque la palabra nos dice que donde hay unidad, allí hay bendición. Y la bendición trae aparejada la satisfacción de poder trabajar y obtener el fruto de nuestro trabajo, de poder beber y sentirnos satisfechos con lo que bebemos, con lo que logramos, con lo que alcanzamos, porque las bendiciones vienen del cielo. Y entonces hacemos este énfasis, pero yo en esta tarde quiero hacer un énfasis acerca del desánimo. Y quiero ver por qué causas llegamos desde el momento glorioso de echar los cimientos sobre nuestra vida espiritual y quedarnos atascados en los cimientos y no alcanzar la cima en la gloriosa presencia de Dios. ¿Quieres subir? ¿Quieres venir? Vamos a ver algunas de las causas por las cuales viene el desaliento. Una de las cosas que yo noto en estos pasajes, y claro, es que me tendría que leer varios capítulos, así que tomé unas pequeñas pinceladas y me voy a mantener en el libro de Esdras. Ageo ya lo podéis dejar. Ageo ocurre 15 años después. Me quedo en Esdras y veo por qué motivo, por qué razón, en aquel momento tan esplendoroso, donde el pueblo gritaba de júbilo, viendo lo que se estaba consiguiendo, se estancó. Quiero que reflexiones en esto, antes de seguir en la materia. ¿Qué logro has alcanzado en tu vida que te ha dado verdadera satisfacción? Tal vez algún título universitario, tal vez un buen trabajo. Posiblemente, y deseo que así sea para todos, el momento que hemos conocido al Señor y Él ha transformado nuestra vida. Recuerda, trae a tu mente por un instante aquel momento donde has conseguido algo maravilloso en tu vida, algo victorioso, porque todos, en mayor o en menor medida, algo hemos conseguido.
Así que espero que ya estés visualizando eso y analices las causas por las cuales hoy posiblemente puedas encontrarte en un estado de desánimo. Una de las causas que yo veo es el temor. El temor es intimidante. El temor paraliza. El temor nos inmoviliza. Dice Esdras 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tenéis? Dice la palabra allí, pero el pueblo de la tierra, el pueblo que estaba allí en Jerusalén, no los que vinieron de la cautividad, el pueblo que estaba allí, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. La intimidación es una causa muy importante en la paralización de nuestros objetivos y que traen desánimo y traen retroceso en nuestra vida. Leí hace muchos años un libro que me bendijo mucho, y este libro, no me acuerdo el autor, pero el título del libro es Venciendo el poder de la intimidación. Y aprendí mucho de ello, porque en mi vida, en muchas circunstancias y en muchos momentos, no solamente espirituales, sino también laborales, fui intimidado en gran manera. Y cada vez que alguien me intimidó, me paralizó. Y me refiero, yo soy, ya se los dije alguna vez, y aunque no parezca, soy de un carácter muy introvertido, muy tímido. El Señor ha cambiado ese carácter, pero la raíz de ese carácter sigue estando allí. Si yo pudiera huir de llamar por teléfono y el huir del trato con la gente, lo haría. Pero Dios ha cambiado mi carácter y aunque esa es la naturaleza original, hoy me puedo comportar de una manera diferente. Así que yo creo en el poder transformador de Dios sobre nuestra personalidad. Así que no digamos, es que yo soy así. Dile, Señor, ¿cómo quieres que sea? Y yo soy, en ese sentido, una persona que experimentó ese carácter. Gracias, mucho tuvo que ver también a mi querida esposa, que fue la que me ayudó a sentirme alguien que valía en la vida. Podría contarle un montón de cosas, pero no es el momento. Y dentro de ese carácter, cuando a mí se me presentaba una persona con un carácter muy establecido, muy fuerte, a mí me intimidaba y me paralizó. Esa fue la experiencia cuando vinimos aquí a España. La persona con la cual yo vine a relacionarme, a trabajar, era de un carácter muy definido y a mí me llegó a humillar y me puso por debajo de la suela de mis zapatos. Y yo era una piltrafa humana el primer tiempo que yo estuve aquí en España. Y realmente el poder de intimidación de esta persona sobre mí fue increíble. Sin embargo, y hoy vemos 26 años para atrás y decimos cómo la poderosa mano de Dios nos guió y nos permitió que esa intimidación no prevaleciera. Tuvimos una amenaza en aquel momento y nos dijeron, nosotros llevamos 7 años en España, las personas que nos decían, vamos a ver dónde estáis vosotros dentro de 7 años, como diciendo, vais a estar de nuevo en Argentina. ¿Saben lo que pasó? 7 años después, nosotros estábamos siendo bendecidos en esta querida nación y los que nos habían amenazado habían salido huyendo del país. Esa fue la realidad. Cuando Dios está de nuestra parte, poderosas y gigantes cosas hace Dios. La intimidación, esta persona si les contara y hasta les puedo mostrar fotos donde se visualiza esa intimidación, es terrible. La intimidación nos paraliza y nos desanima. Inclusive nos llegamos a plantear así, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos aquí? Hoy podemos mirar para atrás y decir, bendito Dios, sí que tenías un plan perfecto. Pero podíamos habernos dejado manejar por la intimidación, por el poder decir, tienes que ser así, tú no vales nada. ¿Y cuántos de nosotros experimentamos en el círculo donde nos movemos el poder de la intimidación? Un jefe autoritario puede intimidarnos. Una pareja, un cónyuge que nos pueda sobreponer por su carácter autoritario y humillarnos. Padres
que humillan a sus hijos, o hijos, hoy es bastante común, hijos que humillan a sus padres y le dicen, ¿tú quién te crees que eres? Yo tengo derecho. Espero que dentro de la iglesia no ocurra. Pero hijos que intimidan a sus padres. Una sociedad intimidatoria, el poder del más fuerte sobre el más débil. Y así podríamos contar un montón de cosas, pero quiero que quede en nuestra memoria que la intimidación es un factor que trabaja fuertemente sobre nuestras vidas para desanimarnos. Hay otro factor, y que lo encuadro también dentro del temor, pero no como intimidación, sino el soborno. No, eso yo no lo experimento. Mira, versículo 5. Leímos el 4, ¿qué dice el 5? Sobornaron, soborno. Además, contra ellos, a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de soborno? El soborno ocurre aún dentro de los círculos de la iglesia. ¿Lo sabías? Es lamentable. Pero el soborno es decir, desacreditar a una persona y manejar voluntades. Mira, no hagas esto o no hagas aquello porque fulanito o menganito. No debería ocurrir, pero lamentablemente ocurre. El soborno, hay un pasaje, creo que es en Nehemías, los engaños, sí. En Nehemías capítulo 6, si no tengo mal recuerdo, habla de que el pueblo que estaba allí negoció con Nehemías para hacer un pacto y dice, vengamos a la casa de Dios, pues habían construido allí un pequeño tabernáculo y negociemos porque como estamos perseguidos. Y Nehemías entendió que esa negociación era un trato que no venía de Dios y dice, no voy a ir contigo porque no me interesa ese trato. Lee Nehemías y te enterarás de todas estas tramas y contratramas. Es muy fácil decir, mira, estaban tan contentos echando los cimientos y después se quedan dormidos en los laureles. Pero es que les ocurrió todas estas cosas. Temor por medio de la intimidación, temor por medio del soborno, sobornar voluntades, manejar la manipulación. ¿Sabéis? Uno de los espíritus que se mueve con sutileza dentro de los círculos espirituales es el espíritu de Jezabel. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? El espíritu de Jezabel es la usurpación de autoridad. Es normalmente, y aquí tengo que decirlo con tristeza, mayormente se manifiesta en las mujeres más que en los hombres. Es un espíritu femenil. Y es la usurpación de una autoridad dada por Dios y trasladada a otras personas. Dentro de los círculos eclesiásticos hay luchas a veces por el poder, por la autoridad, de maneras muy sutiles y muy encubiertas. Esto es duro lo que estoy diciendo, pero son realidades a las cuales tenemos que estar sobre la mesa y tenemos que orar sobre ellas para que Dios nos libre de cada una de ellas. Y estar con los ojos bien grandes como 2 huevos fritos para que no se nos escape ninguna. Y cuando hay algo que tiene que ser puesto sobre la mesa y ser descubierto, pues tiene que ser descubierto, porque lo que queremos es que la iglesia se mueva en santidad y que sea el pueblo, la nación escogida por Dios, anhelante de esperar a aquel glorioso momento. Yo sé que estas son cosas duras y dice, bueno, esto no ocurre en Altea. Yo espero que no ocurra, pero podría, y tenemos que estar advertidos, porque todas estas cosas son causas del desánimo. Engaños. A veces hay engaños. Lo que les decía de la sutileza de carácter espiritual. Está en Nehemías 6, 10 y 11. Dice, vine luego a casa de Semanías, hijo de Delaya, hijo de Matael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado,
sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. ¡Ay, cuántas astucias que hay a veces! ¡Cuánta manipulación! ¡Cuánto trastorno! ¡Ay, el temor! Generalicemos el tema del temor. El temor nos paraliza y nos desanima. ¿Y si me enfermo? ¡Ay! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Y me caigo. ¿O no? ¿O no lo has pensado? Yo lo he pensado. ¿Y si hiciera tal cosa y saldría mal? ¿Qué pasaría? Pues un error cualquiera lo tiene en la vida. Y sobre los errores aprendemos y crecemos. ¿O no? Tenemos derecho a equivocarnos. Y todos, como seres humanos, nos equivocamos. Pero Dios en su grandeza, si confías en Él te ayudará y te levantará y te traerá de nuevo. Así que sin temor alguno, porque el Señor Jesús nos ve. Una de las cosas que también veo que paralizan o debilitan o desaniman nuestro corazón es cuando tenemos un pie en las cosas espirituales y otras en el mundo. Y andamos ahí, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Y nos reímos, pero pasa mucho. Hermano, no te vi, hace 2 semanas que no te vi en la iglesia. Ay, sí, estaba cansado. Debilidad espiritual, más bien carnalidad. Sillonitis. Ay, no sabes cómo me duele la espalda. Ven y ora con tus hermanos, porque dice la Biblia que sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿O no creemos en la sanidad? No fui a la iglesia porque estoy mal. Cuando esté mejor voy a ir. Chicos, cuando estás mal necesita venir. Nosotros lo hemos escuchado. Dice, no, es que ahora estoy pasando por un momento, estoy mal. Ahora cuando esté mejor voy. Y nosotros decimos, si esperas ese momento no vendrá nunca porque el diablo se ocupará de que estés cada día peor. Y sabemos y conocemos casos de que van de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. ¿Sí? ¿O no conocen ningún caso así? Andan con un pie aquí, otro aquí. No voy, mira, les voy a poner otro ejemplo. Ay, hermanos, iglesia de Altea, oren porque necesito un trabajo. Entonces se une toda la iglesia. Señor, por aquellos que están necesitando trabajo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, rompe las barreras de pobreza, abre las puertas de bendición. Vienen a la semana siguiente y dice, encontré trabajo. Gloria a Dios. Y después no vienen a la iglesia porque tienen trabajo. Ay, es que estoy tan cansado. ¿Saben? Ese trabajo no es bendición. Ese trabajo es un peso, una losa. Y es realidad. Y queremos mantenernos animados y victoriosos en el Señor. Ándala. Dios no se mueve en esos corazones. Claro, tu templo va a estar paralizado 15, 20, 25 años. ¿Quieres que Dios sobreabunde en bendiciones en tu vida? Rompe con esos esquemas. Destrúyelos en el nombre de Cristo Jesús. Echa fuera todo el temor y ponte no a caminar así, sino camina en el nombre directo a la meta. Aleluya. Que Dios nos dé ánimo, nos dé fuerza para no perder el rumbo. Cosas que no debemos hacer cuando estamos desanimados. No dejar de congregarnos. Eso no lo tenemos que hacer. No tenemos que dejar de congregarnos. Tenemos que venir a congregarnos más que nunca. Otra de las cosas que tenemos que hacer es no culpar a otros de la causa de nuestro desánimo. Que por culpa de fulanito. De hecho, yo no voy a la iglesia porque no me saluda. Se ríen porque saben que es verdad. Son cosas que no tenemos que hacer. Tenemos que romper con esas cosas. Pero lo que sí debemos hacer es, debemos apartar tiempo para buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, encontrar la respuesta. Ageo trae esa palabra
15 años después y le dice, pero es tiempo para vosotros de estar mirando si te duele el dedo o si tu casa tiene un buen televisor. Dice, no es tiempo de construir el templo, tu vida espiritual para Dios. ¿Es tiempo? Es tiempo aquí y ahora, como dice la canción. Hoy es tiempo de... La podemos cantar al final, ¿vale? Debemos apartar tiempo para orar. Amén. Voy a repetirlo. Apartar tiempo para orar. Ya se está entusiasmando el pueblo. ¿Sabes que la oración es vital? Cuando estás desanimado, clama, ora y busca a Dios. Porque Él traerá nuevas fuerzas a tu vida. Levantarás alas. A los jóvenes les dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Aleluya, bendito Dios. Sí, Señor. Necesitamos apartar tiempo para buscar la presencia de Dios. Necesitamos tiempo para orar. Necesitamos recordar las muchas bendiciones que Dios ha hecho. Si no tienes problemas de memoria, tómate un papel y un boli. Si eres más moderno y usas un ordenador, coge un ordenador, abre una hoja del Word, esas hojas que sirven para escribir, y escribe, bendiciones que me ha dado Dios, me ha salvado. Y empieza a pensar, me ha dado un trabajo. Yo no voy a empezar la lista porque estaríamos aquí hasta medianoche y no quiero cansarlos. Recordar las muchas bendiciones. Les voy a decir otra de las cosas. Necesitamos también aprender a confiar más en Dios. A tener fe. Una fe activa, no una fe pasiva. Una fe puesta en marcha. Una de las cosas que rompió el desánimo de 15 años que tenía el pueblo de Israel en la construcción del templo fue el ponerse manos a la obra. Si leemos Ageo, veremos que inmediatamente cuando Ageo le dice, meditad sobre vuestros caminos, el profeta le dice, suban al monte y busquen y traigan los materiales que sean necesarios y pónganse de nuevo. En el capítulo 2 dice algo que es realmente interesante. Dice que cuando los antiguos, los viejos, los mayores, veían que la construcción seguía, dice, uy, pero la gloria del templo anterior era mejor que esta. Eran los mismos que decían, gloria a Dios que se están echando los cimientos. Ahora decían, volvía ya a querer el desánimo. Pero ¿saben lo que había ocurrido? En ese momento se habían puesto manos a la obra. Así que ¿quieres un remedio contra la enfermedad del desánimo? Ponte manos a la obra, en la obra de Dios. Ponte al servicio de Dios. Ocupa parte de tu tiempo para servir al Señor. Y cuando dejes de estar inactivo en las cosas prácticas del Señor, entonces el Señor empezará a abrir puertas. Y esas puertas te generarán ánimo y te ayudarán a estar más activo. Y entrarás en un círculo de crecimiento que te llevará a una victoria. ¿Lo tomas o lo dejas? Cómo pasa el tiempo. Pero bueno, voy a terminar. El templo, finalmente, después de todo ese tiempo de parálisis y de todo ese tiempo de desánimo, en el tiempo de Ageo, y con profecías como la de Zacarías que escuchamos hace unas semanas atrás, que decíamos, no es con ejército. Eso vino 2 meses después de cuando se le animó a empezar a construir de nuevo. Dice, es que no es con ejército ni con espada, sino con ¿qué es? Con el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está de nuestra parte y llena nuestras vidas de quita el des y nos llena de ánimo. Rechacemos, rompamos el des y carguémonos del ánimo. ¿Estamos desanimados? Hoy es tiempo de tomar la victoria de parte del Señor. Analicemos
analicemos cuáles son las causas que han provocado ese desánimo. Hagamos un examen. ¿Por qué? ¿Quién vino? ¿Quién me intimidó? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué me paralizó? ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue? Puede ser unas circunstancias del entorno laboral, pero seguramente todo eso también viene condicionado por cómo yo me comporté en ese entorno. Hagamos un análisis, seamos críticos con nosotros mismos, no seamos benevolentes. Bueno, al final no soy tan malo. Mira, cuando estás solito, critícate de verdad. No estás haciendo mal a nadie, te estás haciendo bien a ti. Decir, pues tendrías que hacerlo mejor. Es verdad, escuché esta tarde esa palabra y realmente estoy muy comodón en las cosas del Señor. Claro, es que no tengo ánimo, pero no tengo ánimo justamente porque no estoy haciendo. Hay una regla de oro allí. Pues hagamos un análisis. ¿Somos capaces? ¿Tienes boli? ¿Tienes papel? Si no lo tienes, yo te presto. Hasta te lo regalo. Pero haz el ejercicio. No dejemos de congregarnos. No dejamos de asistir. Porque en el círculo de la iglesia es donde tenemos el amor de nuestros hermanos y es donde podemos acercarnos a aquella persona de confianza y decirle, ¿sabes? Me duele el ombligo. Puedes orar por mí porque el ombligo me ha traído desánimo. ¿No se te ha dolido alguna vez el ombligo? No lo sé si duele. Pero el dolor del alma que tienes, únete con tu hermano de confianza. Pide oración a la iglesia. Congrégate con la grey de Dios. Y la grey de Dios, la congregación, el pueblo, tu familia de la fe, es la que te ayudará y te levantará y te animará y te ayudará a quitar el desánimo, a romper todo eso. Apartemos tiempo para escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Hay infinidad de caminos para estudiar de maneras sencillas y simples la palabra de Dios. Yo sé que muchos de vosotros sois habituales de la lectura del pan diario. Buena cosa es, pero eso no quita de que hagas algún cursito online, si usas el ordenador, o hagas algún curso de discipulado. Gasta un poquito de tiempo. Cambia el programa de la tele por media hora de estudio bíblico. Y si lo haces junto con otro hermano, gloria a Dios, mejor que mejor. Para eso estamos fomentando que haya grupos de estudio bíblico. Y están funcionando. Nos gustaría que más parte de la iglesia se integrara a cada uno de estos grupos. Pero es importante de apartar un tiempo para estudiar la Biblia, para orar y para ser activos también en la obra de Dios. Nos ponemos en pie. Voy a pedirle a la alabanza que pasen y que tengan preparada esa canción que dice hoy es tiempo de cambiar. Creo que hoy es tiempo de cambiar, hoy es tiempo de abrir nuestro corazón. No queremos que nuestro espíritu desfallezca, no nos queremos identificar con aquel pueblo que vino con Esdras y con Nehemías y dentro del entusiasmo de poner la obra de Dios en marcha, se quedaron en un entusiasmo inicial, desatendiendo las cosas que eran vitales, las cosas que son vitales y esenciales para nuestra vida. Señor, tú has sido el director, el que ha puesto esta palabra, Señor, y yo te ruego que ella pueda perfeccionarse en cada una de nuestras vidas. Tú conoces mi incapacidad para expresar de manera efectiva todo lo que en mi corazón está. Pero yo sé que tu Espíritu es perfecto y hará llegar ese mensaje de manera real y efectiva a cada uno de nuestros corazones. Señor, anhelo de todo mi corazón que esta iglesia cada día coja más y más ánimo para servirte, para seguirte, para hacer las cosas que tú has puesto en nuestras manos. Queremos que el mundo conozca
No que aquí hay una iglesia, sino que aquí hay un pueblo transformado por el poder de Dios, que es el pueblo, es la necesidad que tiene el pueblo en el cual vivimos. Que sea una iglesia que se proyecte hacia el exterior, transmitiendo ánimo y no desánimo, transmitiendo vida y no muerte, transmitiendo entusiasmo, vitalidad, esencia de vida. Tu palabra es vida para nosotros y que podamos ser un reflejo de esa realidad al mundo que nos rodea. Te ruego también, Señor, de que tú estés interviniendo en cada una de las situaciones de mis hermanos que necesitan una intervención de parte del Espíritu Santo. Te ruego de que tú estés actuando en cada situación. Sé que hay situaciones verdaderamente difíciles, que hay situaciones verdaderamente problemáticas. Hay problemas y situaciones que condicionan de tal manera que, como decimos vulgarmente, nos bajonean. Pero, Señor, tu espíritu es más poderoso que cualquier espíritu de desánimo. Yo te ruego en este momento, bajo la autoridad del nombre de Cristo Jesús, de que tú intervengas en cada uno de mis hermanos, que tú estés haciendo una obra allí donde es necesario. Extiende tu mano, toca con tu poder, toca con tu gracia, toca, Señor, con tu espíritu, haciendo el milagro, bendito Dios. Oh Jesús, gracias, gracias, porque yo sé que tú estás en este lugar. Oh Jesús, Jesús, desciende en este momento en medio de esta congregación, y que cada uno sea ministrado a través de la voz de tu Espíritu Santo. Allí donde hay desánimo, quítalo, Señor. Muestra que hay luz al final del túnel. Muestra que hay tiempo diferente. Y hoy es tiempo de cambiar nuestra actitud, de cambiar, Señor, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos sufriendo, lo ponemos en tus manos. Hoy es tiempo de sentir cosas diferentes. Bendito Señor. Gloria, 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 Jesús. Toma tu control de este lugar.